El día que un puñado de hombres barbudos consiguió secuestrar el poder de un imperio de millones de personas sin disparar una sola bala. Noviembre de 1519. En el corazón de América, algo absolutamente extraordinario está a punto de suceder. Hernán Cortés lleva apenas unos días en Tenochtitlán, una ciudad que le quita el aliento cada mañana al despertar. Desde las ventanas del palacio donde se aloja, contempla una metrópolis que supera con creces cualquier cosa que haya visto en Europa. Canales que serpentean entre edificios monumentales, mercados bulliciosos donde se comercia con productos de todo el continente, y templos que se elevan hacia el cielo como escaleras de dioses. Pero Cortés no ha venido aquí de turismo. Su mente, fría y calculadora, no para de evaluar la situación. Tiene 500 hombres. La ciudad que le rodea alberga a más de 200,000 personas. Los números no cuadran, y él lo sabe perfectamente. Durante estos primeros días de convivencia aparentemente pacífica, algo inquietante sucede cada vez que Cortés camina por los pasillos del palacio de Axayácatl. Los nobles mexicas le observan con una mezcla de curiosidad y recelo que no consigue descifrar del todo. Sus sonrisas parecen forzadas, sus reverencias demasiado estudiadas. El ambiente se va espesando como la niebla del amanecer sobre el lago Texcoco. Moctezuma, por su parte, mantiene una actitud desconcertante. Durante las comidas compartidas, este emperador que gobierna sobre millones de súbditos parece extrañamente sumiso ante estos extranjeros. Según las crónicas de la época, el Tlatoani Mexica trataba a Cortés con una deferencia que incluso sorprendía a los propios españoles. Pero hay algo en sus ojos, una chispa que no termina de apagarse, que hace sospechar al conquistador extremeño. La tensión se vuelve palpable cuando llegan noticias perturbadoras desde la costa. Un destacamento español ha sido atacado y, según los informes, varios hombres han muerto. Los mensajeros que traen estas nuevas hablan en susurros de una posible conspiración, de órdenes que habrían partido desde el mismo corazón de Tenochtitlán. Es entonces cuando Cortés toma una decisión que cambiará para siempre el curso de la historia americana. Una decisión tan audaz que incluso sus propios capitanes la consideran un suicidio colectivo. Pero él tiene claro que en su situación, la audacia extrema es la única estrategia viable. Cuando te encuentras en minoría aplastante, solo los movimientos más inesperados pueden darte una ventaja. La mañana del 14 de noviembre, Cortés se despierta antes del alba. Según relatan las crónicas, apenas ha dormido 3 horas. Ha estado toda la noche repasando cada detalle de lo que está a punto de intentar. Un plan tan arriesgado que podría convertirle en el conquistador más brillante de la historia o en el más temerario de los locos. Convoca a sus capitanes más fieles. Pedro de Alvarado, con su cabello rubio que los mexicas llaman Tonatiuh, el Sol. Gonzalo de Sandoval, joven pero ya curtido en batalla. Diego de Ordaz, veterano de las campañas italianas. La reunión se desarrolla en voz baja, casi en susurros, porque las paredes del palacio parecen tener oídos. Cortés les expone su plan y el silencio que sigue es sepulcral. Alvarado es el primero en hablar y sus palabras resumen lo que todos piensan. Hernán, esto es una locura. Pero el extremeño ya ha tomado su decisión. Les explica su razonamiento con la frialdad de un estratega. Si no actúan ahora, si no toman la iniciativa de manera radical, estarán muertos en cuestión de días. El plan es diabólicamente simple en su concepción, aunque tremendamente complejo en su ejecución. Van a presentarse ante Moctezuma como si fuera una visita de cortesía más, pero esta vez el emperador no volverá a dormir en su palacio. Esta vez, Moctezuma se convertirá en su prisionero. A las 10 de la mañana, el pequeño grupo de españoles camina por los pasillos del Palacio Real con una tensión que se podría cortar con cuchillo. Cada paso resuena como un tambor de guerra. Los guardias mexicas les observan sin sospechar nada, pero Cortés siente como si llevara escrito en la frente lo que está a punto de hacer. Cuando llegan ante la presencia del Tlatoani, Moctezuma les recibe con la misma cortesía de siempre.
Está rodeado de sus consejeros más cercanos, nobles que han servido al imperio durante décadas. El salón del trono, decorado con plumas de quetzal y oro, trabajado con una maestría que deja sin aliento, se convierte en el escenario de uno de los golpes de estado más audaces de la historia. Cortés comienza la conversación de manera aparentemente normal. Intercambian saludos, hablan del tiempo, de la belleza de la ciudad, pero poco a poco el tono va cambiando. El conquistador saca a relucir las noticias del ataque a sus hombres en la costa. Su voz se va endureciendo mientras expone las evidencias de lo que él considera una traición. Moctezuma niega cualquier implicación, pero Cortés ya ha cruzado su Rubicón particular. Con una serenidad que hiela la sangre, le comunica al emperador que debe acompañarles a su palacio, no como invitado, sino como rehén. El silencio que sigue a estas palabras es ensordecedor. Los nobles mexicas se miran entre sí, incapaces de procesar lo que acaban de escuchar. Algunos llevan la mano instintivamente a sus armas, pero se detienen al ver que los españoles han hecho lo mismo con sus espadas. Durante las siguientes 2 horas se desarrolla un duelo psicológico extraordinario. Moctezuma se niega rotundamente. Sus consejeros le susurran al oído, claramente instándole a dar la orden que acabaría con los intrusos en cuestión de minutos. Pero Cortés mantiene su farol con una sangre fría que roza lo sobrehumano. El conquistador juega sus cartas una a una. Apela a la razón, luego a la amenaza, después a la supuesta voluntad divina. Utiliza cada argumento que se le ocurre, cada resorte psicológico a su alcance. Pero sobre todo, mantiene esa actitud de absoluta convicción que caracteriza a los grandes manipuladores de la historia. Lo que sucede a continuación sigue siendo objeto de debate entre los historiadores. Según las fuentes españolas, Moctezuma acabó accediendo voluntariamente. Según las fuentes indígenas, fue coaccionado mediante amenazas directas. La realidad, como suele ocurrir, probablemente esté en algún punto intermedio. Lo cierto es que, cuando cae la tarde de ese 14 de noviembre, Moctezuma abandona su palacio escoltado por los españoles. Para cualquier observador externo, parece una comitiva normal. El emperador camina con dignidad, incluso sonríe ocasionalmente. Pero todos los presentes saben que están siendo testigos de algo histórico y terrible a la vez. La noticia se extiende por Tenochtitlán como un incendio. En los mercados, en los templos, en las casas nobles, solo se habla de una cosa. El Tlatoani ha sido hecho prisionero por los extranjeros barbudos. Las reacciones van desde la incredulidad absoluta hasta la ira más feroz. Esa noche, mientras Moctezuma cena en lo que ahora es su prisión dorada, Cortés comprende que ha cruzado una línea de la que ya no hay vuelta atrás. Ha conseguido lo imposible: controlar una ciudad de 200,000 personas con 500 hombres. Pero también sabe que ahora mismo debe ser el hombre más odiado de todo el continente americano. Los días siguientes se suceden en una atmósfera de tensión creciente. Cortés intenta gobernar a través de su rehén imperial, pero cada decisión es un campo de minas. Los nobles mexicas acuden a las audiencias con Moctezuma, pero sus rostros reflejan una humillación que va corroendo el orden establecido como ácido. Esta situación nos enseña algo fundamental sobre el poder y la audacia. A veces, cuando todo parece perdido, solo los movimientos más arriesgados pueden cambiar las tornas. Pero también nos recuerda que cada acción tiene consecuencias y que el poder obtenido mediante la traición raramente perdura en el tiempo, pero lo que viene después supera cualquier predicción. Los primeros días de cautiverio de Moctezuma transcurren en una calma tensa que engaña a todos. El emperador sigue despachando asuntos de Estado desde su nueva residencia forzosa. Firma documentos, recibe embajadores. Incluso parece mantener cierto control sobre las decisiones del imperio. Los españoles han montado una farsa tan elaborada que algunos nobles mexicas tardan semanas en comprender la verdadera dimensión de lo ocurrido. Cortés despliega entonces una maestría psicológica que roza la perfección. Cada gesto está calculado para mantener la ilusión de normalidad. Permite que Moctezuma conserve sus rituales matutinos,
sus ceremonias religiosas privadas, incluso sus comidas preparadas por los cocineros reales. La prisión se disfraza de hospitalidad, y esta ambigüedad resulta letal para cualquier posible resistencia organizada. Mientras tanto, en las calles de Tenochtitlán se produce un fenómeno fascinante. La población oscila entre la confusión y la parálisis. Durante siglos, toda autoridad ha emanado directamente de la figura del Tlatoani. Sin una orden clara de resistencia por su parte, los comandantes militares mexicas se encuentran en un limbo administrativo que los españoles explotan sin piedad. Según las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, testigo directo de estos acontecimientos, los primeros intentos de rebelión surgen desde sectores medios de la nobleza, no desde la cúpula dirigente. Nobles de segunda fila que comprenden antes que nadie las implicaciones del secuestro y que intentan organizar una resistencia que nunca llega a cuajar. Sus movimientos son detectados y neutralizados con una eficacia que habla de una red de informadores extraordinariamente bien organizada. La genialidad de Cortés radica en comprender que no necesita conquistar territorio, sino desarticular un sistema de creencias. El imperio mexica funciona como una pirámide de autoridad divina, donde cada escalón depende del superior para legitimarse. Al controlar la cúspide, toda la estructura queda paralizada. Es como cortar la cabeza de una serpiente gigante. Durante las siguientes semanas, el conquistador extremeño perfecciona su estrategia de control. Establece un protocolo donde todas las decisiones importantes del imperio deben pasar por él antes de llegar a Moctezuma. Se convierte, de facto, en el primer ministro de un emperador prisionero. Los tributos siguen llegando desde los rincones más remotos del imperio, pero ahora una parte sustancial se desvía hacia los cofres españoles. La situación alcanza niveles de surrealismo cuando Moctezuma, bajo presión, ordena que sus súbditos entreguen oro a los españoles como muestra de amistad. Los relatos de la época describen procesiones interminables de portadores cargados con objetos de valor incalculable. Obras de arte que han tardado generaciones en crearse se funden para convertirse en lingotes transportables. Una destrucción cultural de dimensiones catastróficas que se desarrolla con la aparente bendición del propio emperador. Pero la tensión acumulada busca inevitablemente una válvula de escape. Los primeros signos de resistencia activa aparecen en diciembre, apenas un mes después del secuestro. Grupos de guerreros mexicas, actuando por iniciativa propia, comienzan a hostigar a los españoles que se aventuran solos por la ciudad. No son ataques masivos, sino una guerra de guerrillas urbana que va minando la sensación de seguridad de los conquistadores. Cortés responde con una escalada de violencia calculada. Cada ataque contra sus hombres se traduce en represalias que, según su lógica, deben ser visibles y ejemplarizantes. Ordena ejecuciones públicas de sospechosos, confiscación de propiedades de nobles considerados desleales, e incluso la destrucción ritual de algunos templos menores. Todo ello presentado como decisiones del propio Moctezuma, quien se ve obligado a avalar medidas que destrozan su credibilidad ante su propio pueblo. La manipulación psicológica alcanza cotas extraordinarias cuando Cortés obliga a Moctezuma a recibir el bautismo cristiano en una ceremonia pública. El emperador del imperio más poderoso de América se convierte, al menos formalmente, a la religión de sus captores. Para la cosmovisión mexica, esto equivale a un terremoto espiritual. Si el representante de los dioses en la tierra abraza nuevas divinidades, toda la estructura religiosa del imperio queda en entredicho. Sin embargo, esta aparente victoria contiene las semillas de su propia destrucción. Cada humillación pública de Moctezuma erosiona un poco más su autoridad y, por extensión, la utilidad que tiene para los españoles. Cortés camina sobre una cuerda floja. Necesita que el emperador mantenga suficiente credibilidad para ser útil, pero cada orden impopular que le obliga a firmar debilita esa credibilidad. Los meses que siguen revelan la fragilidad fundamental de toda la operación. En marzo de 1520, las noticias que llegan desde la costa vuelven a cambiar las reglas del juego. Diego Velázquez,
gobernador de Cuba, ha enviado una expedición punitiva de más de 1000 hombres para arrestar a Cortés por insubordinación. El conquistador extremeño se encuentra de pronto luchando en dos frentes: mantener el control sobre Tenochtitlán y defenderse de sus propios compatriotas. La decisión de abandonar temporalmente la capital mexica para enfrentarse a las tropas de Pánfilo de Narváez marca el principio del fin de este experimento de control remoto. Cortés deja a Pedro de Alvarado al mando de la ciudad, una elección que resultará catastrófica. Alvarado carece de la sutileza psicológica de su jefe y confunde la brutalidad con la autoridad. Durante la ausencia de Cortés, que se prolonga varias semanas, la situación en Tenochtitlán se deteriora rápidamente. Los nobles mexicas, libres de la presión directa del conquistador principal, comienzan a articular una resistencia más organizada. Perciben debilidad en los españoles, y esa percepción se extiende como la pólvora por toda la ciudad. El incidente que desencadena la rebelión abierta ocurre durante la celebración del Toxcatl, una festividad religiosa de enorme importancia para los mexicas. Alvarado, paranoico ante la multitud reunida en el Templo Mayor, ordena a sus hombres que ataquen a los celebrantes desarmados. La masacre que sigue deja cientos de muertos y destruye definitivamente cualquier ilusión de cooperación pacífica. Cuando Cortés regresa a Tenochtitlán tras derrotar a Narváez e incorporar a sus hombres a las propias filas, se encuentra con una ciudad en guerra abierta. Las calles que antes recorría con relativa tranquilidad se han convertido en trincheras urbanas. Los puentes que conectan la isla con tierra firme están cortados, los mercados cerrados, y una hostilidad palpable emana de cada esquina. La última carta que le queda por jugar es el propio Moctezuma. En una escena que las fuentes describen como desgarradora, el emperador aparece ante su pueblo desde una azotea del palacio de Axayácatl. Su objetivo es calmar los ánimos, pedir a sus súbditos que depongan las armas y vuelvan a sus casas. Pero el hombre que habla ya no es el Tlatoani todopoderoso que una vez fue. La reacción de la multitud mexica ante las palabras de su emperador cautivo marca simbólicamente el final de uno de los golpes de Estado más audaces de la historia. Según las crónicas, llueven piedras y proyectiles hacia la figura de Moctezuma. Una de esas piedras, lanzada por sus propios súbditos, le alcanza en la cabeza. 3 días después, el emperador muere, aunque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo materia de debate histórico. Con la muerte de Moctezuma, toda la estrategia de control indirecto se desploma como un castillo de naipes. Los españoles ya no pueden gobernar a través de un emperador títere, porque ese emperador ha perdido completamente su legitimidad. Se ven obligados a mantener su posición únicamente por la fuerza bruta, una situación insostenible dada su inferioridad numérica. La noche del 30 de junio de 1520, conocida en la historia como la Noche Triste, Cortés y sus hombres intentan abandonar Tenochtitlán bajo el amparo de la oscuridad. Es el final ignominioso de un experimento de poder que durante meses había desafiado todas las leyes de la lógica militar y política. Esta historia extraordinaria nos enseña lecciones profundas sobre la naturaleza del poder y la autoridad. Nos muestra cómo estructuras aparentemente sólidas pueden desmoronarse cuando se atacan sus fundamentos psicológicos. Pero también nos recuerda que el poder construido sobre el engaño y la coerción lleva en sí mismo las semillas de su propia destrucción. En nuestro mundo actual, donde la información viaja a velocidad de luz y las sociedades son cada vez más complejas, las lecciones de Tenochtitlán cobran nueva relevancia. Comprender cómo funcionan los mecanismos de autoridad y legitimidad nos ayuda a ser ciudadanos más conscientes y críticos. Nos permite valorar la importancia de las instituciones democráticas y la participación ciudadana como antídotos contra la concentración abusiva del poder. La audacia de Cortés fue extraordinaria, pero su éxito temporal no debe hacernos olvidar el precio humano de sus acciones. Al final, la historia nos enseña que las conquistas basadas en la traición y la violencia pueden cambiar el curso de los acontecimientos, pero raramente construyen algo duradero y justo.
Lo que Cortés no sabía es que su huida de Tenochtitlán no sería el final de la historia, sino el comienzo de una transformación todavía más extraordinaria. Los supervivientes de la Noche Triste se reagrupan en Tlaxcala, territorio de los enemigos ancestrales de los mexicas. Ahí comienza a gestarse algo que cambiará para siempre el equilibrio de poder en América. Durante las semanas de recuperación, algo fascinante sucede en la mente de Cortés. Lejos de hundirse en la desesperación tras su espectacular fracaso, el extremeño analiza cada error cometido con la frialdad de un cirujano. Ha aprendido que no puede gobernar un imperio desde dentro usando únicamente la manipulación psicológica. Necesita algo más poderoso: aliados locales con sed de venganza. Los tlaxcaltecas, que habían luchado ferozmente contra los españoles durante su primera llegada a territorio mexicano, ahora les ofrecen su colaboración total. No por amor a los extranjeros, sino por odio profundo hacia los mexicas, que durante décadas les habían exigido tributos y cautivos para sus sacrificios rituales. Es el momento en que Cortés comprende una lección fundamental. En política, el enemigo de mi enemigo puede convertirse en mi mejor aliado. Mientras se recupera de sus heridas físicas y morales, el conquistador comienza a fraguar un plan completamente diferente. Ya no se trata de secuestrar el poder existente, sino de destruirlo por completo para construir algo nuevo sobre sus ruinas. Es una estrategia mucho más ambiciosa y peligrosa, pero también más definitiva. Durante el verano de 1520, algo extraordinario comienza a suceder en los territorios que rodean el Valle de México. Pueblos enteros que habían soportado el dominio mexica durante generaciones empiezan a enviar embajadores secretos a Tlaxcala. Todos traen el mismo mensaje. Están dispuestos a levantarse contra Tenochtitlán si los españoles lideran la rebelión. Cortés descubre que el imperio mexica, aparentemente monolítico desde fuera, está plagado de fisuras internas que solo alguien ajeno al sistema puede percibir. Los pueblos sometidos no aman a sus conquistadores, simplemente les temen, y el miedo, como cualquier emoción, puede cambiar de bando si se presentan las circunstancias adecuadas. La genialidad de la nueva estrategia radica en su simplicidad. Convertir una guerra de 500 españoles contra 200,000 mexicas en una guerra civil, donde los propios indígenas americanos luchen entre sí, con los españoles como catalizadores del conflicto. Es una lección de geopolítica que se repetirá en conquistas posteriores por todo el continente. Durante los meses siguientes, Cortés despliega una actividad diplomática frenética. Visita personalmente a los caciques de pueblos que nunca habían visto europeos. Les promete libertad del yugo mexica. Les ofrece conservar sus tradiciones locales y, sobre todo, les garantiza una parte del botín cuando Tenochtitlán caiga. Son promesas que sabe que no cumplirá completamente, pero que resultan irresistibles para líderes hartos de pagar tributos a un emperador lejano. La transformación es espectacular. En pocos meses, Cortés pasa de ser un fugitivo con un puñado de seguidores desesperados a liderar una coalición de más de 100,000 guerreros indígenas unidos por el objetivo común de destruir el poder mexica. Es posiblemente una de las alianzas militares más grandes y diversas jamás forjadas en territorio americano. Pero el aspecto más fascinante de esta nueva fase no son los números, sino la psicología colectiva que se genera. Los pueblos aliados no luchan por Cortés, luchan por sus propias aspiraciones de libertad y venganza. El español simplemente ha sabido canalizar resentimientos que llevaban décadas acumulándose bajo la superficie de un imperio aparentemente estable. En diciembre de 1520, la coalición antimexica inicia el sitio de Tenochtitlán. Ya no es una ocupación sorpresa basada en el engaño, sino un asedio militar clásico que durará 8 meses y medio. Los mexicas, dirigidos ahora por el joven emperador Cuauhtémoc, resisten con una fiereza que sorprende incluso a sus enemigos. Saben que no luchan solo por mantener el poder, sino por la supervivencia de su civilización. Durante estos meses de asedio, se desarrolla una de las defensas urbanas más heroicas de la historia americana. Los mexicas convierten cada calle en una fortaleza, cada canal
en una trampa mortal. Las mujeres luchan junto a los hombres. Los ancianos fabrican armas. Los niños actúan como mensajeros entre los diferentes frentes. Es la resistencia desesperada de un pueblo que comprende que su mundo está a punto de desaparecer para siempre. La superioridad tecnológica española resulta decisiva, pero no de la manera que muchos imaginan. No son tanto las espadas de acero o los arcabuces lo que inclina la balanza, sino algo mucho más sutil. Los bergantines construidos por Cortés para controlar el lago Texcoco. Estas pequeñas embarcaciones permiten a los sitiadores cortar completamente las líneas de suministro de la ciudad-isla. El hambre se convierte en el enemigo más terrible de los defensores. Los relatos indígenas describen escenas desgarradoras, familias enteras que mueren de inanición, guerreros que ya no tienen fuerzas para levantar sus armas, niños que lloran por comida que no existe. Es el precio terrible que paga una población civil por las decisiones políticas de sus dirigentes. Algo igualmente devastador acompaña al asedio. Las epidemias de viruela que se extienden por la ciudad como un incendio invisible. Los mexicas no tienen defensas inmunológicas contra estas enfermedades europeas y mueren por miles sin que sus médicos puedan hacer nada para salvarles. Es una guerra biológica involuntaria que resulta más letal que todas las armas combinadas. El 13 de agosto de 1521, tras 240 días de asedio, Tenochtitlán cae finalmente. Cuauhtémoc es capturado mientras intenta huir en una canoa por el lago. Con su captura termina no solo la resistencia mexica, sino 5 siglos de civilización independiente en el Valle de México. Es el final de una era y el comienzo traumático de otra completamente diferente. La destrucción de la ciudad es sistemática y despiadada. Los templos son derribados piedra a piedra. Los códices que contienen siglos de conocimiento son quemados como combustible. Las obras de arte se funden para extraer el oro. En pocos años, la metrópolis que había deslumbrado a Cortés en su primera visita desaparece casi por completo, reemplazada por una ciudad colonial española construida literalmente sobre sus ruinas. Pero lo más extraordinario de toda esta historia no es la destrucción, sino lo que surge después. Los pueblos indígenas que apoyaron a Cortés descubren demasiado tarde que han cambiado un amo lejano por señores mucho más cercanos y exigentes. La ironía final es cruel, pero instructiva. Cortés, que había logrado el golpe de estado más audaz de la historia mediante la pura astucia, termina siendo marginado por la burocracia colonial española. Los funcionarios enviados desde España le retiran gradualmente todos sus poderes hasta convertirle en poco más que un símbolo decorativo de sus propias conquistas. Esta historia completa nos enseña algo profundo sobre las revoluciones y los cambios de poder. Los movimientos que prometen libertad a menudo terminan creando nuevas formas de opresión. Los líderes carismáticos que derriban sistemas injustos raramente construyen algo mejor en su lugar. Es una lección que resuena a través de los siglos hasta nuestros días, pero también nos muestra el poder transformador del coraje individual. Cortés demostró que un puñado de personas determinadas pueden cambiar el curso de la historia si combinan audacia, inteligencia y una comprensión profunda de la naturaleza humana. Esa capacidad de transformación sigue existiendo hoy, esperando a quienes tengan la visión y el valor de utilizarla para construir un mundo mejor. Al final, la verdadera lección de Tenochtitlán no es sobre conquista o destrucción, sino sobre el poder que cada uno de nosotros tiene para influir en nuestro entorno. Los grandes cambios siempre comienzan con decisiones individuales de personas que se niegan a aceptar que las cosas tienen que seguir siendo como siempre han sido.